¿Quién tiene autoridad dentro de la Iglesia? Muchos la responden con opinión, otros con cultura y algunos con tradición. Pero muy pocos se detienen a hacer la pregunta correcta. La pregunta sobre quién ejerce autoridad en la Iglesia no es, en esencia, una cuestión de organización humana ni de preferencia personal. Es una cuestión teológica. Es decir, tiene que ver directamente con lo que se cree acerca de Dios, acerca del ser humano y acerca de cómo Dios gobierna a su pueblo. Por esta razón, el tema pertenece principalmente a tres áreas: la doctrina de la Iglesia, la doctrina del ser humano y la doctrina de la autoridad divina. Si estas áreas no se comprenden correctamente, el debate pierde claridad. Es necesario establecer desde el inicio una base firme. La Iglesia, según la Biblia, no es una institución creada por el ser humano ni una estructura que evoluciona según la cultura. Es una realidad establecida por Dios. Esto implica que su organización, su liderazgo y sus funciones no dependen de lo que resulte conveniente en un momento histórico, sino de lo que Dios ha revelado como norma. Por tanto, cuando se analiza el liderazgo dentro de la Iglesia, el punto de referencia no es la experiencia, ni la tradición, ni la cultura. Es la Escritura. Con esta base, la pregunta central debe formularse con mayor precisión. No se trata simplemente de preguntar, ¿puede una mujer ser pastora? La pregunta más adecuada es, ¿con qué criterio la Biblia define quién puede ejercer autoridad doctrinal y liderazgo dentro de la Iglesia? Esta forma de plantearlo cambia el enfoque. Ya no se trata de capacidad, sino de autorización. Y esta diferencia es fundamental. En el contexto bíblico, no todo lo que una persona puede hacer está automáticamente permitido dentro del orden de Dios. La capacidad no equivale a autorización. Este principio se observa en múltiples áreas de la vida. Una persona puede tener conocimiento o habilidades, pero eso no la habilita automáticamente para ejercer una función específica. Se requiere una designación o un encargo. Aplicado a la Iglesia, esto significa que el análisis no debe centrarse en talentos o preparación, sino en los criterios que la Biblia establece para el ejercicio del liderazgo. Para desarrollar este estudio de manera ordenada, se seguirá un proceso claro. Primero, se definirá qué es el pastorado según el Nuevo Testamento. Segundo, se examinarán los requisitos para ese oficio. Tercero, se analizará si esos requisitos dependen de la cultura o del diseño original. Y cuarto, se revisarán las principales interpretaciones actuales. Antes de avanzar, es necesario aclarar qué significa pastor en el contexto bíblico. En el Nuevo Testamento, los términos pastor, anciano y obispo describen una misma función desde diferentes aspectos: madurez, supervisión y cuidado. Esta función incluye tres responsabilidades principales: enseñar la doctrina, dirigir la congregación y cuidar espiritualmente a las personas. Aquí es importante entender que, en la Biblia, enseñar en la Iglesia no es solo transmitir información. Enseñar implica autoridad. Quien enseña oficialmente a la congregación también guía, corrige y establece dirección espiritual. Por eso, enseñanza y autoridad están directamente relacionadas. Este punto es clave, porque muchas discusiones actuales separan ambas cosas, pero el Nuevo Testamento las presenta unidas. A partir de aquí, el debate se organiza en dos grandes posiciones. El complementarismo sostiene que existe igualdad en valor entre hombre y mujer, pero también una distinción en funciones dentro del liderazgo de la Iglesia. El egalitarismo, en cambio, sostiene que no debe haber diferencias funcionales basadas en el género dentro de ese liderazgo. La diferencia entre ambas posturas no está en la dignidad, sino en la interpretación de los roles. Y esa diferencia depende, en gran medida, de cómo se interpretan los textos bíblicos. Algunos textos contienen instrucciones que parecen establecer límites. La pregunta es si esas instrucciones son universales o si responden a contextos específicos. Para responder correctamente, es necesario considerar un tema más amplio: la relación entre la creación y la redención. Es decir, si el diseño establecido al inicio de la humanidad sigue siendo normativo, o si fue modificado posteriormente. Además, es importante observar que cuando los autores del Nuevo Testamento fundamentan una enseñanza en el orden de la creación, normalmente están señalando un principio que trasciende el contexto cultural. Otro punto fundamental es la distinción entre igualdad en valor y diferencia en función. La Biblia afirma claramente la igualdad en dignidad,
pero también presenta diferencias en responsabilidades dentro de ciertos ámbitos. Por tanto, el debate no es si uno vale más que el otro, sino si existen funciones distintas establecidas por Dios. Finalmente, es necesario evitar interpretar el texto bíblico únicamente desde categorías modernas, como derechos o acceso. La Biblia organiza la vida del pueblo de Dios en términos de llamado, responsabilidad y autoridad delegada. Por eso, una interpretación adecuada requiere ajustar la forma de pensar al marco bíblico y no adaptar el texto a categorías externas. Cuando el Nuevo Testamento explica el orden dentro de la Iglesia, en varios casos no apela a la cultura del momento, sino al diseño establecido desde el principio. Por eso, entender el liderazgo en la Iglesia requiere primero entender cómo fue diseñado el ser humano. En Génesis aparecen dos afirmaciones que deben mantenerse juntas. Primero, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Esto establece una igualdad fundamental. Ambos tienen dignidad, valor y propósito dentro de la creación. No hay superioridad de uno sobre otro en esencia. Segundo, no fueron creados de la misma manera ni con la misma función inmediata. El orden de la creación muestra que el hombre es formado primero, y luego la mujer es creada como ayuda adecuada para él. Este punto es importante no solo por lo que dice, sino por cómo la Biblia lo utiliza después. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de roles dentro de la Iglesia, el argumento no se basa en capacidad, sino en el orden de la creación. Esto indica que ese orden no es solo narrativo, sino que tiene implicaciones en la estructura. Ahora bien, ¿qué significa que la mujer fue creada como ayuda adecuada? Es importante aclarar que ayuda no implica inferioridad. Ese mismo término se usa en otros textos para referirse a Dios como ayudador. Por tanto, la idea no es debilidad, sino función complementaria. La expresión adecuada indica correspondencia, alguien que encaja de manera precisa en el diseño, completando lo que falta. Esto introduce el concepto de complementariedad. Hombre y mujer no fueron diseñados para ser idénticos en todo, sino para funcionar juntos desde roles que se corresponden. Este diseño también se refleja en las responsabilidades iniciales. Antes de la creación de la mujer, el hombre recibe instrucciones directas de Dios sobre su tarea y sus límites. Esto indica una asignación de responsabilidad desde el inicio. No se trata de privilegio, sino de encargo. Luego ocurre la caída. Ambos participan, pero el Nuevo Testamento más adelante señala a Adán como responsable en un sentido representativo. Esto no elimina la responsabilidad de la mujer, pero muestra que la estructura de responsabilidad sigue un orden. Este punto es clave, el orden no aparece después del pecado, sino antes. El pecado distorsiona el diseño, pero no lo crea. Por tanto, no es correcto afirmar que las diferencias de rol nacen únicamente como consecuencia de la caída. Ya existía una estructura previa. Ahora surge una pregunta importante, ¿ese diseño sigue siendo relevante después de Cristo? Aquí aparecen dos enfoques. Algunos sostienen que la obra de Cristo transforma completamente las relaciones, eliminando distinciones funcionales. Otros sostienen que la obra de Cristo restaura el diseño original, pero no elimina las diferencias establecidas desde la creación. Para responder, es necesario observar cómo el Nuevo Testamento usa Génesis. Cuando los autores bíblicos fundamentan enseñanzas en la creación, normalmente están señalando principios que no dependen de una cultura específica. Esto sugiere que el diseño original sigue teniendo relevancia. Otro punto importante es la relación entre diseño y función. En cualquier sistema, el diseño determina cómo funciona. Si se altera el diseño, también se altera el funcionamiento. Aplicado a este tema, si el orden de la creación tiene un propósito, modificarlo puede afectar más que solo la estructura visible. También es importante notar que Génesis no presenta al hombre y la mujer como competidores por un mismo rol. El énfasis está en la cooperación dentro de un propósito común. Esto ayuda a evitar dos errores: pensar que diferencia implica desigualdad, o pensar que igualdad implica funciones idénticas. La Biblia no enseña ninguno de esos extremos. Afirma igualdad en valor y al mismo tiempo muestra diferencias en responsabilidades. Este patrón también aparece en otras áreas, como el matrimonio, donde existe una estructura que refleja ese mismo diseño.
Dado que la Iglesia es presentada como una familia, es razonable considerar que existe una conexión entre el orden del hogar y el orden de la Iglesia. Este punto será desarrollado más adelante, pero desde ahora es importante notar que la Biblia no presenta estructuras contradictorias entre ambos ámbitos. Finalmente, el diseño de la creación no se presenta como una limitación arbitraria, sino como un orden con propósito. No es una restricción sin sentido, sino una estructura coherente dentro del plan de Dios. Por tanto, antes de evaluar prácticas en la Iglesia, es necesario entender este fundamento. Si el orden de la creación tiene carácter normativo, entonces influirá directamente en cómo se entiende la autoridad en la Iglesia. Si no lo tiene, entonces el análisis deberá apoyarse únicamente en otros textos. Una vez establecido el diseño en la creación, el siguiente paso es observar cómo ese patrón se desarrolla en otros contextos bíblicos, especialmente en el hogar. En el Nuevo Testamento, varias enseñanzas describen una estructura dentro de la familia con responsabilidades diferenciadas. En ese contexto, el hombre es presentado como cabeza del hogar. Este término no debe entenderse desde ideas modernas, sino dentro del marco bíblico. La cabeza implica responsabilidad de dirección, cuidado y liderazgo, no superioridad en valor. Al mismo tiempo, la mujer participa activamente con un rol de apoyo y cooperación dentro del mismo propósito. Ambos roles están orientados a una unidad funcional, no a competencia. Además, este modelo no se presenta como algo temporal. En algunos textos, el orden del hogar se conecta directamente con la relación entre Cristo y la Iglesia. Esto introduce un elemento importante, el carácter representativo. El hogar no solo cumple una función práctica, sino que refleja una realidad espiritual. Con esto en mente, surge una pregunta clave: ¿qué relación existe entre el orden del hogar y el orden de la Iglesia? La Biblia describe a la Iglesia como una familia. Si ambos comparten esa naturaleza, es razonable esperar coherencia en su estructura. Esto lleva al punto central del debate: si en el hogar hay una forma de liderazgo definida, ¿debe reflejarse también en la Iglesia? Algunos sostienen que sí, porque ambos forman parte de un mismo diseño. Otros sostienen que no, argumentando que son esferas distintas. Para evaluar esto, es importante observar que el Nuevo Testamento conecta directamente ambos ámbitos. En los requisitos para el liderazgo en la Iglesia, se incluye la forma en que una persona dirige su hogar. Esto indica que existe continuidad entre ambos espacios. El principio es claro: la manera en que alguien vive y lidera en su casa está relacionada con su capacidad para liderar en la Iglesia. Por tanto, el hogar funciona como una validación del liderazgo. Esto refuerza la idea de que no son estructuras independientes. Ahora bien, surge una situación particular que requiere análisis. Si en el hogar el hombre tiene una responsabilidad de liderazgo espiritual y en la Iglesia el pastor ejerce autoridad doctrinal, ¿qué ocurre cuando estas funciones se cruzan en direcciones opuestas dentro de la misma relación? Aquí aparece un problema de coherencia. No se trata solo de una diferencia de funciones, sino de una inversión de roles según el contexto. Esto plantea una pregunta importante: ¿es consistente que una misma relación opere bajo dos esquemas de autoridad distintos? Algunos argumentan que es posible separar claramente lo privado de lo público. Sin embargo, el Nuevo Testamento no presenta una separación tan marcada cuando se trata de autoridad espiritual. La enseñanza en la Iglesia influye directamente en la vida de los miembros, incluyendo el hogar. Por tanto, no se trata de ámbitos completamente aislados. También es importante recordar que la autoridad en la Iglesia no es solo organizativa. Es doctrinal y espiritual. Esto significa que afecta la formación, la corrección y la dirección de las personas. Por eso, no puede considerarse una función neutral o desconectada de otras áreas. Además, el Nuevo Testamento no presenta modelos donde estas estructuras entren en contradicción. Las instrucciones apuntan a un sistema coherente, donde las distintas áreas reflejan un mismo orden. Este bloque no busca cerrar el debate, sino identificar una tensión real. Si el hogar y la Iglesia forman parte de un mismo diseño, lo que ocurre en uno afecta al otro. Una vez establecido el diseño de la creación y su relación con el hogar y la Iglesia, el siguiente paso es analizar una de las principales posturas dentro de este debate: el complementarismo.
El complementarismo sostiene que el hombre y la mujer tienen igual dignidad y valor, pero no desempeñan exactamente las mismas funciones en todos los ámbitos, especialmente en el liderazgo de la Iglesia. Esta posición mantiene dos afirmaciones al mismo tiempo, igualdad en valor y distinción en funciones. Eliminar cualquiera de estas dos produce un desequilibrio. Por eso, el complementarismo busca mantener ambas sin reducir una a la otra. Ahora bien, ¿en qué se basa esta postura? No en diferencias de capacidad, ni en preparación, ni en habilidades. El argumento no es que uno sea más capaz que el otro. La base está en cómo el Nuevo Testamento regula la enseñanza y la autoridad dentro de la Iglesia. En ciertos pasajes, se establecen instrucciones sobre quién debe ejercer enseñanza con autoridad en la congregación. Pero lo más importante no es solo la instrucción, sino el fundamento que se da para ella. En estos textos, el argumento no se apoya principalmente en la cultura del momento, sino en el orden de la creación. Este detalle es clave. Cuando una enseñanza se basa en circunstancias culturales, puede entenderse como temporal. Pero cuando se fundamenta en la creación, suele interpretarse como un principio más amplio. Por eso, el complementarismo entiende que estas instrucciones no son solo contextuales, sino estructurales. Otro punto importante es la relación entre enseñanza y autoridad. En la Biblia, enseñar en la congregación no es solo explicar ideas. Implica ejercer dirección espiritual. Por tanto, regular quién enseña en ese contexto también implica regular quién ejerce autoridad. Esto explica por qué el debate no se limita a la predicación como actividad, sino al rol que representa dentro de la Iglesia. Además, el complementarismo considera los requisitos para el liderazgo que aparecen en las cartas pastorales. Estos incluyen aspectos de carácter, conducta y vida familiar. Dentro de esas descripciones, hay expresiones que han sido interpretadas como indicativas del perfil del líder, incluyendo su identidad como hombre. Este punto ha sido discutido, pero dentro del complementarismo se entiende como parte del marco normativo del oficio. Otro elemento clave es la coherencia del sistema bíblico. Desde esta perspectiva, el orden en la creación, el modelo del hogar y las instrucciones del Nuevo Testamento forman un conjunto consistente. No son ideas aisladas, sino partes de un mismo diseño. Esto refuerza la conclusión de que el liderazgo pastoral está vinculado a una estructura específica. También es importante aclarar que esta postura no niega la participación activa de la mujer en la Iglesia. Reconoce múltiples áreas donde puede enseñar, servir y liderar. La distinción no es entre participación y exclusión, sino entre tipos de autoridad. Es decir, el enfoque no es limitar la actividad, sino definir el tipo de función dentro del orden establecido. Finalmente, el complementarismo parte de una premisa interpretativa clara: las instrucciones del Nuevo Testamento deben entenderse como normativas para la Iglesia, a menos que el propio texto indique que son temporales o culturales. Bajo esta premisa, las diferencias de rol no se consideran adaptaciones culturales, sino expresiones del diseño de Dios. Con este fundamento establecido, el siguiente paso será analizar la postura contraria, el egalitarismo, para entender cómo interpreta los mismos textos de manera diferente. El egalitarismo sostiene que no existe una base bíblica suficiente para restringir el liderazgo pastoral a los hombres. Según esta posición, las funciones dentro de la Iglesia deben estar abiertas a cualquier persona que haya sido capacitada por Dios, sin distinción de género. Al igual que el complementarismo, afirma la igualdad en valor. Sin embargo, también afirma igualdad en funciones dentro del liderazgo. La diferencia, por tanto, no está en la dignidad, sino en cómo se aplican los roles. El punto de partida del egalitarismo es la idea de la unidad en Cristo. En el Nuevo Testamento se afirma que, en Cristo, las divisiones humanas pierden su valor determinante. Este principio es interpretado como una señal de que las diferencias funcionales basadas en el género no deben mantenerse dentro de la Iglesia. Desde esta perspectiva, la obra de Cristo no solo restaura la relación con Dios, sino que también transforma las relaciones entre las personas, eliminando estructuras consideradas propias de un orden anterior. Ahora bien, el egalitarismo no ignora los textos que parecen establecer restricciones. En lugar de eso, los interpreta como respuestas a situaciones específicas. Es decir, entiende que esas instrucciones no son universales, sino contextuales. Por ejemplo, en los pasajes donde se regula la enseñanza,
algunos argumentan que el problema no era el hecho de que una mujer enseñara, sino circunstancias particulares como desorden, falta de preparación o enseñanza incorrecta en ciertas comunidades. Por tanto, esas instrucciones tendrían un propósito correctivo, no normativo para todas las épocas. Esto introduce un principio clave: distinguir entre lo que es cultural y lo que es universal. Según el egalitarismo, varios textos del Nuevo Testamento reflejan condiciones del primer siglo, como estructuras sociales o situaciones locales, y no deben aplicarse directamente sin considerar ese contexto. Otro elemento importante es el énfasis en los dones espirituales. Estos dones son presentados como capacidades dadas por el Espíritu Santo para edificar la Iglesia. No se asignan por criterios humanos, sino por decisión divina. Desde este punto de vista, si una persona recibe un don de enseñanza o liderazgo, debería poder ejercerlo sin restricciones basadas en el género. Aquí se observa una diferencia importante con el complementarismo. El egalitarismo tiende a considerar que la capacidad dada por Dios implica autorización para ejercer la función. Además, esta postura también señala ejemplos bíblicos donde mujeres desempeñan roles relevantes dentro del pueblo de Dios. Estos casos se interpretan como evidencia de que Dios utiliza a hombres y mujeres en funciones significativas, incluyendo liderazgo y enseñanza. Sin embargo, el alcance de estos ejemplos es debatido, especialmente en cuanto a si representan normas o situaciones particulares. Otro punto clave es cómo el egalitarismo entiende la relación entre creación y redención. Mientras que el complementarismo enfatiza la continuidad del diseño original, el egalitarismo enfatiza la transformación que introduce la obra de Cristo. Esto lleva a considerar que algunas estructuras anteriores pueden no ser obligatorias en el contexto de la Iglesia. Finalmente, el egalitarismo parte de una premisa interpretativa distinta: las instrucciones deben entenderse como contextuales, a menos que exista una razón clara para considerarlas universales. Esto invierte el enfoque del complementarismo. En resumen, ambas posturas utilizan los mismos textos, pero llegan a conclusiones diferentes porque aplican principios interpretativos distintos. Por tanto, el centro del debate no es solo qué dice el texto, sino cómo se interpreta. Con este contraste claro, el siguiente paso será analizar casos específicos dentro de la Biblia que suelen utilizarse como ejemplos en esta discusión. Estos casos son importantes porque funcionan como ejemplos concretos que cada posición interpreta de manera distinta. Uno de los más mencionados es el de Débora, en el Antiguo Testamento. Débora aparece como jueza de Israel y ejerce liderazgo en un momento crítico. Incluso participa en la dirección de un conflicto militar. A partir de este caso, algunos argumentan que si una mujer pudo ejercer liderazgo sobre todo un pueblo, entonces no habría razón para limitar el liderazgo en la Iglesia. Sin embargo, este argumento depende de cómo se interprete ese evento. Una lectura lo presenta como un modelo que puede aplicarse de manera general. Otra lectura lo entiende como una situación excepcional dentro de un contexto específico, en un periodo donde el liderazgo masculino no estaba cumpliendo su función. Además, es importante considerar que el rol de los jueces en Israel no es equivalente al oficio de pastor en el Nuevo Testamento. Son contextos distintos, con funciones distintas. Por tanto, el uso de este ejemplo requiere cuidado, ya que no necesariamente establece una norma para la estructura de la Iglesia. Otro caso que suele mencionarse es el de mujeres que participaron activamente en el ministerio en el Nuevo Testamento. Existen referencias a mujeres que enseñaban, servían y colaboraban en la expansión del mensaje cristiano. Estos ejemplos muestran claramente que la participación femenina en la obra de Dios es significativa y reconocida. Sin embargo, el punto en discusión no es la participación en general, sino el tipo de autoridad ejercida. Es decir, no se debate si las mujeres pueden enseñar en algún contexto, sino si pueden ejercer la enseñanza con autoridad sobre la congregación en el sentido propio del liderazgo pastoral. También se menciona el caso de ciertas figuras que han sido interpretadas como líderes dentro de la iglesia primitiva. Aquí nuevamente el debate no se centra solo en los hechos, sino en su interpretación. Algunos ven en estos casos evidencia de liderazgo pleno. Otros los interpretan como funciones importantes, pero distintas del oficio de anciano o pastor. Este punto muestra una dificultad común en el análisis bíblico: no todos los ejemplos narrativos tienen el mismo peso normativo. Es decir,
El hecho de que algo ocurra en la Biblia no significa automáticamente que deba establecerse como modelo general. Por eso, es necesario distinguir entre descripción y prescripción. La descripción muestra lo que ocurrió. La prescripción establece lo que debe hacerse. Muchos de los casos citados en este debate pertenecen al nivel descriptivo, no necesariamente al normativo. Otro aspecto importante es que, incluso dentro de los ejemplos utilizados, no se presenta de manera clara una estructura donde una mujer ejerza de forma regular el mismo tipo de autoridad que se atribuye al oficio pastoral en el Nuevo Testamento. Esto no elimina el valor de esos ejemplos, pero sí limita el alcance de las conclusiones que pueden derivarse de ellos. Además, cuando se analizan estos casos, es necesario integrarlos dentro del conjunto de la enseñanza bíblica. No pueden interpretarse de manera aislada. Deben evaluarse en relación con los textos que establecen instrucciones directas sobre el liderazgo en la Iglesia. Este punto es clave para evitar conclusiones que contradigan otras partes del mismo sistema. En resumen, los casos bíblicos aportan información relevante, pero su interpretación depende del marco teológico que se utilice. Para algunos, funcionan como precedentes que amplían el acceso al liderazgo. Para otros, son situaciones particulares que no modifican la estructura general establecida en otros textos. Con esto, se puede observar que el debate no se resuelve únicamente con ejemplos, sino con la forma en que se integran dentro del conjunto de la escritura. El siguiente paso será analizar con más detalle la naturaleza de la autoridad en la Iglesia y cómo se relaciona con la enseñanza y el gobierno espiritual. Gran parte de la discusión depende de cómo se entienda este concepto. En el contexto bíblico, la autoridad en la Iglesia no es principalmente administrativa ni organizativa. Es una autoridad doctrinal y espiritual. Esto significa que no se limita a coordinar actividades, sino que implica enseñar, corregir, guiar y establecer dirección en la vida de la congregación. Por tanto, el liderazgo no se define solo por funciones visibles, sino por la responsabilidad de representar y transmitir la verdad. Aquí aparece una conexión importante: la enseñanza oficial en la Iglesia es una forma de autoridad. No es simplemente compartir información. Es establecer lo que la comunidad reconoce como interpretación válida de la enseñanza bíblica. Por eso, quien enseña en ese contexto también ejerce influencia directa sobre la formación espiritual de los demás. Este punto es clave, porque el debate sobre el pastorado no gira únicamente en torno a quien puede hablar, sino a quien puede ejercer este tipo de autoridad. Otro aspecto importante es que esta autoridad no es autónoma. No pertenece a la persona por sí misma, sino que es delegada. Es decir, se ejerce bajo un encargo y dentro de los límites establecidos por la Escritura. Esto implica que el liderazgo no se define por iniciativa personal, sino por reconocimiento dentro de un marco normativo. Por tanto, la pregunta central no es quién desea liderar, ni quién tiene capacidad, sino quién ha sido designado dentro del orden establecido. Este principio es consistente con otros ámbitos donde la autoridad depende de una asignación, no solo de habilidades. Además, esta autoridad tiene un carácter representativo. Quien ejerce liderazgo en la Iglesia no actúa únicamente como individuo, sino como alguien que cumple una función dentro de una estructura más amplia. Esto refuerza la idea de que el liderazgo no es solo funcional, sino también simbólico y estructural. Otro punto clave es la relación entre autoridad y responsabilidad. En la Biblia, la autoridad siempre está vinculada a una responsabilidad mayor. El liderazgo implica rendir cuentas, cuidar a otros y responder por la dirección que se da. Por eso, no se presenta como un privilegio, sino como una carga que debe ejercerse con fidelidad. Este aspecto ayuda a entender que el debate no trata de acceso a una posición, sino de la forma en que se organiza la responsabilidad dentro de la comunidad. También es importante notar que el Nuevo Testamento presenta esta autoridad como parte de un sistema ordenado. No se distribuye de manera indistinta, sino según ciertos criterios. Esto sugiere que no todas las funciones dentro de la Iglesia operan bajo el mismo nivel de autoridad. Algunas implican gobierno espiritual directo, mientras que otras corresponden a diferentes tipos de servicio. Esta distinción es fundamental. Permite reconocer una amplia participación dentro de la Iglesia sin asumir que todas las funciones son equivalentes en términos de autoridad. Por tanto, el debate no es si todos participan, sino cómo se organizan los distintos niveles de responsabilidad.
Finalmente, al considerar la naturaleza de la autoridad, se hace evidente que el tema del pastorado no puede reducirse a una discusión sobre habilidades o igualdad de oportunidades. Se trata de cómo la Biblia define el ejercicio de la autoridad dentro de su propio sistema. Con este punto claro, el siguiente paso será examinar el aspecto simbólico del liderazgo y cómo éste influye en la comprensión del rol pastoral. Esto significa que no solo cumple tareas prácticas, sino que también comunica una realidad teológica. La Biblia describe la relación entre Dios y su pueblo mediante imágenes claras, Dios como Padre y Cristo como esposo, mientras la Iglesia es presentada como su pueblo o su esposa. Estas imágenes forman parte del lenguaje con el que se explica la relación espiritual. Dentro de este marco, el liderazgo en la Iglesia participa, en cierta medida, de esa representación. Por tanto, el rol pastoral no es solo técnico, sino también simbólico. No se trata de que el líder represente a Dios en esencia, sino de que ocupa una función dentro de una estructura que refleja ese orden. Esto amplía el debate. Ya no se trata solo de capacidad o función, sino del significado que el liderazgo tiene dentro del conjunto del mensaje bíblico. Sin embargo, este argumento no es interpretado igual por todos. Algunos consideran que este aspecto es secundario frente a los dones o la capacidad. Otros entienden que afecta directamente la coherencia del sistema bíblico. En cualquier caso, este elemento no está aislado. Se conecta con el diseño de la creación, el orden del hogar y la naturaleza de la autoridad. Todos forman parte de un mismo marco. Por eso, el liderazgo puede entenderse en tres niveles: como función, enseñar y guiar; como autoridad, dirigir espiritualmente; como representación, reflejar el orden bíblico. Con esto, el análisis está completo. El punto de partida ha sido claro: el tema del liderazgo en la Iglesia no depende de preferencias personales, sino de cómo se interpreta la enseñanza bíblica. A lo largo del estudio se han identificado varios componentes que forman un mismo marco: el diseño de la creación, el orden del hogar, la estructura del liderazgo en la Iglesia, la naturaleza de la autoridad y el elemento representativo del liderazgo. Estos elementos no aparecen de manera aislada. En conjunto, forman un sistema coherente dentro del texto bíblico. A partir de este sistema surgen dos formas principales de interpretación. El complementarismo entiende que existe una continuidad entre la creación, el hogar y la Iglesia, y que esa continuidad implica una distinción de funciones en el liderazgo. El egalitarismo, por otro lado, enfatiza la transformación introducida por la obra de Cristo, interpretando las restricciones como contextuales y no universales. Ambas posturas utilizan los mismos textos, pero difieren en los principios interpretativos que aplican. Por tanto, el debate no se reduce a qué dice la Biblia, sino a cómo se organiza su interpretación. También se ha observado que los ejemplos bíblicos, aunque relevantes, no siempre tienen carácter normativo. Esto hace necesario distinguir entre lo que la Biblia describe y lo que establece como modelo. Además, se ha aclarado que la autoridad en la Iglesia no es simplemente organizativa. Es doctrinal y espiritual, y está vinculada a la enseñanza. Esto implica que el liderazgo no es solo una función práctica, sino una responsabilidad dentro de un orden definido. Otro punto importante es que la participación dentro de la Iglesia no está en discusión. Ambas posturas reconocen que hombres y mujeres contribuyen activamente. La diferencia está en cómo se entiende la estructura de autoridad. Finalmente, el análisis muestra que este tema no puede resolverse de manera aislada. Requiere integrar múltiples áreas de la enseñanza bíblica y mantener coherencia entre ellas. Por tanto, cualquier conclusión dependerá del marco interpretativo que se adopte. Si se entiende que el diseño de la creación sigue siendo normativo, el liderazgo se organiza de una manera. Si se entiende que la redención redefine completamente ese diseño, se organiza de otra. En ambos casos, el desafío es mantener fidelidad al texto y consistencia en la interpretación. Con esto hemos completado el análisis. Ahora la responsabilidad no está en escuchar más sino en evaluar con cuidado lo que la Escritura enseña. Este no es un tema de preferencia ni de tendencia sino de fidelidad al texto bíblico. Por eso la invitación es simple: revisa los argumentos, examina los pasajes y forma tu conclusión con base en la palabra.
Si este estudio te ha resultado útil, puedes apoyar este contenido de 3 maneras: suscribiéndote al canal para recibir más estudios de este nivel, dando like a este video para que pueda llegar a más personas, y compartiéndolo con alguien que también esté buscando entender este tema con claridad. Tu apoyo permite que este tipo de contenido siga desarrollándose con profundidad y seriedad. Nos vemos en el próximo análisis.